¿Qué tal amigos? Esto es La Aventura de Leer y hoy tenemos a don Carlos Villalobos desde Costa Rica. Carlos Villalobos es el ganador del primer concurso de poesía internacional Dolors Alberola y aparte de eso es catedrático, director universitario, ha escrito infinidad de novelas, de libros de poesía, es todo un referente a nivel de las letras y hoy es un orgullo tenerlo con nosotros en la aventura de leer. Don Carlos, muy buenos días para vosotros. Bueno, muy buenos días para acá y buenas noches para ustedes, querido Ángel. Un honor estar conversando con vos ahora. El honor es todo nuestro, ya lo sabes. Dice el Observatorio para la Lectura que realiza el Gobierno de España que en la península ibérica el 36,6% de los encuestados, ya sabes que la estadística es la rama menos exacta de las matemáticas, pero aún así, por extrapolación, dicen que el 36,6% declara que no lee nunca. A mí esto me parece horroroso. Yo no sé cómo te parece a ti, ni cómo ves tú esta similitud comparado con Costa Rica. Bueno, el panorama en Costa Rica es peor que el que se registra en España. Lamentablemente, aunque las estadísticas siempre tienen un margen de error, dan un aproximado de la realidad. Por eso, pues buscan todos los criterios científicos para ello. Y lo que nos han dicho del caso de Costa Rica es bastante grave. Hay una particularidad acá y es que eh, se publica muchísimo. Costa Rica es, en términos per cápita, uno de los países de América Latina donde más se publica. Un país que tiene 5 millones de habitantes y que cuenta con una editorial estatal, eh, 4 editoriales universitarias públicas y por lo menos unas 10 editoriales privadas y que constantemente están publicando textos. Entonces, diariamente se podría decir que en San José, una ciudad de un poquito más de 2 millones de habitantes, aparece un libro publicado. Eso es exagerado en términos comparativos con otras ciudades u otros países. Paradójicamente, cuando uno revisa la posibilidad de circulación de estos libros, se da cuenta de que en promedio no pasan de 200 lectores, es decir, que tienen que sí o sí hacerse impresiones de bajo volumen, es decir, se imprimen lo más 100 libros y en algunos casos, pues se publican más si fuera necesario, pero lo usual es que ni siquiera los 100, sobre todo si es poesía, se distribuyen salvo que uno pues tenga 100 amigos y los 100 amigos acepten a veces el regalo o por alguna relación de cariño acepten comprarlo, ¿no? Entonces, es un panorama ciertamente complejo y también tiene que ver con pues otras dinámicas de consumo cultural, a veces no tan cultural como pueden ser las redes sociales, por ejemplo, que consumen mucho tiempo, u otros, u otras plataformas de entretenimiento que le ganan definitivamente el pulso a todo tipo de posibilidades de comunicación a través de la industria editorial. Decía el maestro Mark Twain que quien sabiendo leer no lo hace, no tiene ventaja alguna sobre aquellas personas que no saben leer. A mí me parece que estaba llamando a estas personas analfabetos funcionales o analfabetos voluntarios. Pero es muy triste, ¿no? Carlos, es muy triste que sabiendo leer no se haga. Sí, hay eh, una inquietud que tiene que ver con este asunto sobre la idea de mantenernos en forma, Ángel. Estamos en una sociedad donde se invita a que nos mantengamos en forma y para ello hay dietas, gimnasios, diversos productos en el mercado, etcétera. Es decir, es una inundación de estrategias para mantenernos en forma físicamente, ¿sí? Pero se nos olvida
aquel viejo, em, aquella vieja premisa, que más que una premisa es un axioma, que el equilibrio tiene que estar no solamente en el cuerpo, sino en el cuerpo y la mente. Y nos despreocupamos por mantenernos en forma mentalmente. Entonces, esto se nota desde la capacidad de expresión escrita o incluso verbal que tienen algunas personas, ortografías pésimas, incapacidad para emitir un enunciado coherente y también para expresarse con precisión o incluso en términos de el bagaje o el utillaje cultural, uno nota una pobreza pues extrema. Se habla incluso de pobreza también en el ámbito de la mente. Y eso tiene que ver con la poca disposición a la lectura. Para mí, eso es terrible. Es decir, cómo lograr que entendamos que para mantenernos en forma, la lectura uno de los caminos más recomendables. Y estamos en una sociedad donde hemos desatendido esa parte. Y eso tiene unas consecuencias terribles en todo sentido. Yo tuve el honor de acompañarte cuando recibiste el primer premio de poesía internacional de Voces de Lola e incluso gestionar una visita a la Embajada de Costa Rica en Madrid. Me acuerdo que en aquella ocasión leíste unos poemas de tu poemario premiado. A mí me gustaría pedirte que ahora también leyeras para nuestros oyentes algún poema de ese río que nos lleva, de ese río autobiográfico que pasaba por tu pueblo y que de alguna manera te marcó tanto. Encantadísimo, Ángel. Me gustaría compartir con ustedes un poema que tiene que ver con una eh, de las fascinaciones que me han acompañado eh, a lo largo de toda la vida, que es la fascinación por el viaje. Yo nací en un pueblo rural donde las dificultades para trasladarse, por ejemplo, al centro urbano más cercano, eh, durante mi niñez exigían caminar un poco más de 1 kilómetro hasta la carretera principal y de ahí tomar un autobús. A veces hacíamos este trayecto a caballo. Hoy hay en esa zona, hay una carretera asfaltada con un hotel de montaña, pasan autos constantemente, a veces hasta hay tráfico. Y yo no puedo creer que hace 50 años eso era tan, pero tan diferente. Entonces, en ese escenario de mi niñez, yo observaba los cerros y yo quería saber qué había al otro lado de los cerros. Alguna vez le pregunté a mi abuelo que si el pueblo vecino, que se llama Palmares, em, eh, quedaba más lejos o más cerca que Jerusalén. Obviamente, mi abuelo estalló en una estrepitosa carcajada y me aclaró que Jerusalén quedaba muy, pero muy lejos todavía, ¿no? Esta ingenuidad de niño, en todo caso, respondía a mi fascinación por el viaje y este poema que leeré, El otro lado de las montañas, tiene que ver con esto. Tal vez al otro lado de la montaña haya un río que se disfrace de cometa y lleve niños en el lomo, un río que amance perros y gaviotas para el circo, tienta el olor que tiene lo que no se ve, tientan los sonidos cuando nadie los escucha. Le digo al río que exploremos la sed que dan las lomas más lejanas, que se ponga las botas para el barro y que escalemos juntos el asombro. Pero este río no sale nunca de su insomnio. Le digo que se aprenda de memoria el ruido de las alas, que se amarre garzas a los ojos y que huele, pero este río es una espina en la lengua de las piedras, un árbol viejo amarrado a su destino. Le digo que yo mismo lo llevo de la mano y si es el caso traigo hogueras por si hace miedo más arriba. No hay caso, no consigo que empaque el alma y que me siga. No hay manera de que aliste los paraguas para el viaje.
Desde esta orilla miro a diario hacia los montes. Quizá haya en esa lejanía un río que baile, un río de cometa que lleve niños a los cerros. Carlos, es obvio que todos los que escribimos volcamos en nuestros escritos pensamientos propios, ideas, recuerdos, yo qué sé. En tu obra, sobre todo en este poemario, ¿cuánto hay de autobiográfico? ¿Cuánto hay de tus propias vivencias? Me da la sensación que mucho. En este libro, específicamente el que mereció el premio Dolor Salverola, em, este libro es, creo, de todos los que he escrito, creo no, estoy seguro, el que más me toca en lo biográfico. Y por lo tanto, también el libro al que más cariño le tengo, porque yo cuando escribo poesía, pues obviamente dejo ahí mi ideología, dejo mi visión de mundo, estoy yo, digamos, metido ahí en cuerpo y alma. Pero este libro específicamente, más que mi ideología, son mis sentimientos, son mis recuerdos. Es un momento que tiene que ver con la niñez y es digamos, fueron vivencias muy fuertes porque no fue una niñez tan feliz y de alguna manera el poemario me permitió reencontrarme conmigo mismo, exorcizar esos recuerdos que no, en algunos casos no eran tan gratos. Y por eso a veces cuando leo estos poemas, eh, pues confieso que me sigo emocionando. Entonces, el río Sonámbulo es el río que era básicamente un riachuelo, no era un río enorme, era un río que pasaba por eh, por el pueblo donde yo crecí y formaba una especie de ciénaga. em, la casa estaba en una loma, así que yo podía observar desde la casa, era un paisaje verdaderamente privilegiado, sobre todo en las épocas en las que eh, estaba a punto de iniciar la estación lluviosa, con las primeras lluvias florecían los lirios y la ciénaga se convertía en un paisaje colorido, espectacular, ¿no? Hasta que un día esa finca donde estaba esa ciénaga, por donde pasaba el río que se llama el río Silencio, fue adquirida por un empresario que quiso dedicarla a la ganadería. Y lógico que las reses, pues en ese terreno, pues no tenían, era riesgoso para las reses. Entonces contrató maquinaria pesada, hizo un zanjón, de manera que al zanjar el agua, es decir, hizo que se secara la ciénaga y mató el paisaje. Dejaron de llegar las garzas, dejaron de florecer los lirios. Fue un asesinato. Entonces, el libro también habla de ese río triste al que una vez mataron, al que una vez llegaron y asesinaron. Así que también está toda esta historia, mi Recuerdo, historia y la historia recuerdo, del río. recuerdo Ujú. ese poema, El río que no sabe que al final lo matamos. Sí, Recuerdo ese poema. sí. Carlos, ¿por qué ese título? ¿Por qué el río Sonámbulo? Es un río que em, pasa silencioso, de hecho por eso se llama el río Silencio. Ajá, Entonces, hay sectores donde, sobre todo en la época lluviosa, que en Costa Rica esta época empieza en mayo y termina en noviembre, dura casi todo el año, crece tanta vegetación que en ocasiones la vegetación esconde el río y uno no entiende que ahí o no sabe que ahí debajo de esos lirios, de esos arbustos, em, de lo que llamamos acá es del montasal, también algunos le llaman charrales, em, ahí
eh, por esos bosques, por el sotobosque, pasa un pequeño río que no tiene en su cauce piedras ni raudales, sino que va despacito por esa zona. Y a mí me parecía como que estaba dormido a veces, porque no se movía, como que estaba en un sueño, y ese letargo me hizo en algún momento suponer que estaba sonámbulo, que iba, pero que estaba dormido, ¿no? Entonces esa es la imagen, la metáfora del pequeño río, ¿verdad? Muchos supondrán que se trata de un río enorme. No, no, aunque está en el mapa, es realmente una pequeña rama que da a otro río. Ese otro río se llama el río La Balsa. Ese río La Balsa da a otro río que se llama San Lorenzo. Ese otro río da a otro río que se llama San Carlos, y ese otro río da al río San Juan, que finalmente es el gran río. Ese sí es el gran río, que es el límite Que entre va Costa Rica y alimentando siempre todos Nicaragua. los pequeños. En Madrid hay un pequeño río que se llama el Manzanares, que está encauzado, es decir, tiene paredes a ambos lados y Ya, tiene un claro, cauce muy grande, pero muy poco caudal. O sea, ya, el claro. cauce es Sí, enorme, pero el caudal de agua que baja es muy pequeño. En Madrid se le es llama aprendiz de río. aprendiz de río, Sí, 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 el Manzanares es un aprendiz de río. Y no es sí, un eufemismo, no, es que es verdad, es que es un aprendiz de río. Porque va al Jarama, que va al no sé qué, que va al Tajuña, que va al Tajo. Bueno, pues sí, 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 sí. bueno, pues son aprendices de ríos. Lo que pasa es que aquí, al estar, digamos, más protegido, pues no se le va nunca, digamos, el poco caudal que tiene no desaparece. Pero vamos, ahora en verano el estiaje es brutal, queda reducido prácticamente a la nada. Decía nuestro poeta romántico en España, el señor Larra, don Mariano José de Larra, que escribir en España era llorar. Él lo decía porque venía de Francia, donde allí el reconocimiento a los escritores era mucho más importante, un reconocimiento público y además popular y además a nivel incluso institucional, que en España no veía por ninguna parte, ¿no? Él llegaba a asegurar de sí mismo, que trabajaba también como periodista, y estaba muy bien pagado como periodista, decía que la gente decía de él que no era mala persona, pero que era poeta. Alguna falta tenía que tener, ¿no? Él decía que escribir en España es llorar. Pasa igual en Costa Rica, es llorar escribir en Costa Rica. Sí, 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 es llorar, pero también se involucran muchas emociones. Vamos a ver, depende. Yo sostengo que la historia de la literatura también es las historias de las emociones humanas. Empezamos por los griegos, la comedia y la tragedia, ¿no? Ya ahí hay todo un mundo asociado a lo que los griegos llamaban el pathos, la emoción, ¿verdad? De ahí viene la palabra patológico, patético, etcétera. Entonces, la literatura ha estado históricamente muy vinculada con las emociones, desde los griegos. Los románticos, por ejemplo, exageraron el tema de las emociones. Lo exageraron, sobre todo en la línea de lo que en algún momento llamaban lo sublime, y que estaba asociado más bien a lo trágico, a las emociones que te estremecen, etcétera, ¿no? Entonces, ese romanticismo que apeló a la libertad, que apeló al terror con la literatura gótica, que apeló al, al amor y al desamor, y de alguna manera también a esos momentos de la tristeza, y que estaba cercano del suicidio, involucraba muchísimas emociones. Yo creo que nosotros somos herederos de toda esa tradición también emotiva que ha tenido la historia de la literatura. Y por eso escribir involucra en ocasiones sobre todo el llanto, pero también creo que de las emociones que más se involucra está la que tiene que ver con el enojo. Para mí, nosotros, l- nuestra literatura latinoamericana, sobre todo en el siglo XX, y más allá, yo creo que también la de España,
después, digamos, piensa Ángel, en todas la historia de la Guerra Civil Española, es decir, se llora, pero también la literatura española ha estado muy, piensa en un Miguel Hernández, pensemos en todos estos cantantes del furor social. Había un gran enojo ahí. Entonces, nosotros también padecemos de ese enojo, el enojo que tiene que ver con la vida, con la historia, con el existencialismo, con nuestras situaciones sociales, el reclamo, etcétera. Entonces lloramos y nos enojamos también. No nos reímos tanto, aunque existe la risa, pero no nos reímos tanto. Nuestra literatura no es tan seguidora de la risa, aunque tenemos el carnaval y aunque claro que celebramos, pero en términos generales es más llanto y enojo. Eso es lo que siento que ha pasado con nuestra literatura, que claro, es la literatura latinoamericana, es casi que decir, la conexión con la literatura de España es estrechísima, ¿verdad? Históricamente. No solo por la lengua, sino también por la cultura misma, ¿verdad? Ujú. Hay quien escribe para adoctrinar y hay quien escribe para entretener. ¿Hay que escribir para una cosa o para la otra? Sí, yo creo en Horacio. Horacio hablaba del deleite él era epicureísta, entonces creía en esto, él lo llamaba el delectare, ¿verdad? Así lo llamaba Horacio. Pero también entendía que había una función em, didáctica en la poesía y que era necesaria. Los clásicos, qué sé yo, por ejemplo, Plutarco, defendía esto de la enseñanza, de la filosofía a través de la poesía. Y la poesía históricamente también ha tenido una función eh, que, em, que busca eh, concienciar, que busca ofrecer información al mismo tiempo que deleita, al mismo tiempo que genera, digamos, un goce. Hay momentos en los que ha habido digamos, un movimiento mucho más hacia el goce por el goce. em, y hay momentos en los que ha habido una preocupación más, qué sé yo, por huirle a lo estético para caminar hacia propiamente una, digamos, lo utilitario, ¿verdad? Lo que los franceses llaman littérature engagée, es decir, la literatura comprometida, ¿no? Pero al final la poesía cabalga en estas dos direcciones. Bueno, te voy a pedir por favor que nos leyeras otra obra, la que tú quieras, de este poemario o de otro cualquiera, que lo que tú quieras, porque la obra es tuya y eres tú el que la vas a elegir. Muchas gracias. Me encantaría compartir el poema al que nos referimos hace un momento, el río que matamos. Ah, bien. Justamente, ujú. El río que matamos se oía como el llanto de un trueno. Llegamos a pensar que tal vez era el alma en pena de un volcán con ira. Pronto supimos que un lagarto de hambre le había roto la garganta al río. Corrimos con vendas de urgencia a coserle los ronquidos, pero no hubo forma de atajar el murmullo y menos los rumores del agua ya sin aire. Tenía la cola alicaída, como un árbol cuando pierde el equilibrio. Alguien dijo que lo mejor era matarlo de un balazo. No había caso que sufriera más. Lo amarramos del hocico y a rastras lo llevamos a un barranco. Un fusil escupió la bala, sonó el balazo, sonó el resuello, sonó mi llanto. El río cayó sin habla a la orilla de su cuerpo, ni una gota de sí quedó en el aire que dolía. Ahora el resoplo que se oye es un insecto, un animal de monte que tal vez escapó con vida, o quizá esto que desagua la tristeza es un fantasma, un río sonámbulo que va de pueblo en pueblo
sin saber que lo matamos. Saber que lo matamos. Lo recordaba y lo recordaba con cariño. Te lo agradezco muchísimo porque, bueno, pero léenos otra o cualquier otra obra, léenos otro más, otro trabajo. Sí, voy a presentarles este libro que se llama Cambio de Dios. Este Ah, muy libro se bien. publicó también el año pasado Ujú. y ganó un premio en Puerto Rico. El premio se llama Vicente Rodríguez Niche, que es un premio que otorga el Festival Internacional de Poesía en Puerto Rico. Y bueno, pues yo envié esta propuesta y el jurado, pues al jurado le pareció. Este es un libro bien diferente al Río Sonámbulo, porque este es digamos, es un poco más académico, si se quiere. Es una investigación que tiene que ver con un, un reclamo que hizo en el siglo XVI Felipe Guamán Poma de Ayala, que es un inca, que le dirige al rey Felipe de España en ese momento, le dirige una carta de 1100 y resto de páginas donde le expone lo que está pasando con los conquistadores, sobre todo con los religiosos, etcétera, ¿no? Y le pide que intervenga, ¿verdad? Pero lamentablemente la carta no llega al rey. Se conserva y bueno, entonces yo lo que hice fue a partir de este documento que circula en internet, de esta carta, entonces escribir digamos, un texto donde reproduzco las principales quejas de que aparecen en el libro, ¿no? Voy a leer este que se llama Un cráneo sobre otro cráneo. Los incas no domaban animales, sino las piedras que venían a buscar refugio. Eran dóciles criaturas que iban con ellos a construir los templos y en las ceremonias se abrían el pecho para que oyera Pachamama los cánticos del río. Los hombres de Pizarro supieron que de aquellas piedras que soñaban y corrieron a cortarles la garganta y corrieron a limpiar de dioses las palabras que decían. Las hicieron sus esclavas, les partieron en 1000 pedazos el fémur y la pelvis. Un rastro de su sangre son las calles y un cráneo sobre otro cráneo son ahora las paredes de la ciudad. Esta es una poesía, bueno, que se enmarca dentro de esto que señalaba ahora, ¿verdad? De la lectura crítica, de la perspectiva crítica, ¿no? Y me gustaría también presentarles otro libro. Este se llama Altares de Ceniza. Este también se publicó en España. Este lo publicó en España Amargort, que es una editorial que ha publicado muchísimos escritores latinoamericanos, sobre todo centroamericanos, pero que se haya, digamos, aparezca que se publicó en Madrid, en realidad los libros que circularon en Madrid fueron muy pocos. Se publicó en Madrid, Sí, pero en realidad ha circulado la difusión fue al otro lado del mar. Sí, 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 sí. Lo que hicimos fue, pues también hacer que circulara acá y para ello se hicieron entonces, en realidad al fin de cuentas se imprimió aquí mismo, ¿verdad? Es decir, la editorial tiene su sede en Madrid, pero hicimos que se imprimieran acá en Centroamérica. Entonces, este es un proyecto que busca, también es una investigación, indaga sobre la historia de las deidades femeninas que han pues inundado la historia de la humanidad y parte de una premisa y es que el componente femenino pues ha estado muy ausente de las religiones actuales, pero que históricamente cientos de religiones basaron sus deidades, tuvieron sus deidades
fundamentadas en la diosa madre, ¿verdad? La diosa madre. Hoy, por ejemplo, el catolicismo mantiene algo de esto con la Virgen María, ¿verdad? Costa Rica, México, estos países de acá tienen, en general América Latina es muy mariana, ¿verdad? Nosotros tenemos acá en Costa Rica la Virgen de los Ángeles y hay una devoción masiva, ¿verdad? Pasa como la Virgen de Guadalupe en México. Entonces yo Sí, sostengo que hay una continuación ahí de esto, pero se nos olvida que históricamente eran deidades, ¿verdad? Con todo el estatuto de diosas, ¿no? Voy a leerles este que se llama Ixquic y que tiene que ver con una diosa centroamericana de los mayas. Ixquic, esto que está aquí es el semen de un árbol muerto. Aquí cuelga la cabeza del sol oscuro. Miras el cráneo que se pudre como una brasa. Ahora es un fantasma de saliva que sueña con la luna. Esta jícara es su corazón y este líquen es la boca que se estira para besarte. Lo llaman un aupú, el niño de maíz que será un guerrero. Con tus manos de amasar la llama le arrancas el ojo a la penumbra. Una pus se asoma por el hueco de la sed que crece. Dejas que te escupa cuentos en el vientre. Dejas, bella Ixquic, que un nuevo sol grite el alba en tu regazo. genial. Carlos, ¿cómo pueden tus lectores acceder a tu trabajo, tanto en España como en Costa Rica, como en cualquier otro país? ¿Cuál es la forma más sencilla para acceder a tu tarea? Mira, en España hay una gran ventaja y es que gracias al premio Dolor Salverola, el libro Un río sonámbulo está en muchas librerías en Sí, España. sí, fue editado por Dalia. Sí, 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 y más de una tiene persona buena fecha. conocida me ha dicho que lo ha conseguido. Sé que en Madrid está en Sintarima, por ejemplo, que es una librería donde tuvimos la posibilidad de presentarlo, pero sé que se encuentra en otras librerías también, ¿verdad? Igual en España se puede conseguir sobre todo en Jaén específicamente en Jaén, no sé si estará en estos momentos, si el diario Jaén llevó estos libros a Madrid, pero el año pasado también tuve el honor de recibir un premio, pero este es un premio de novela. Es una novela corta que se llama Donde Nadie, eh, con un tema que es pues también, digamos, de un trasfondo social, que es el tema de los afectados por un agroquímico que se este, roció durante varios años en los bananales en Costa Rica y en otros países. Este agroquímico se llama el Nemagón y solo en Costa Rica hubo 27.000 personas envenenadas. Mm, una buena parte de estas personas murieron, otra quedó estéril, ¿verdad? Porque es una de las consecuencias que tiene el agroquímico. Ujú. Y muchos de los que lograron tener hijos, desafortunadamente, pues estos niños nacieron con problemas, diversos problemas, hidrocefalia, malformaciones, etcétera, etcétera. Realmente fue una catástrofe humana esto. Las compañías que hicieron uso de estos agroquímicos que estaban prohibidos en Europa, en Estados Unidos, etcétera, al final no se hicieron responsables, nunca indemnizaron a estas familias y bueno, y a la fecha todavía los sobrevivientes siguen reclamando que los indemnicen. El libro trata sobre este tema, ganó este certamen y se encuentra el diario Jaén, lo publicó como resultado del certamen. Y bueno, entonces ese libro también se puede conseguir en España. Perfecto. Los otros libros míos, que también, por ejemplo, hay un libro como este que se llama Curación de la Locura, que es un libro de cuentos. Este libro ganó
un certamen acá en Costa Rica. Este es un libro, ganó un certamen de cuentos de la Universidad Estatal a Distancia, bueno, no, perdón, de la Universidad Nacional. Hay un libro de ensayos que lo publicó la Universidad Estatal a Distancia acá en Costa Rica, también se encuentra en las librerías, es decir, que en las librerías de Costa Rica sí se pueden conseguir bastantes libros míos. Por ejemplo, este libro que ganó el certamen en Puerto Rico, hicimos una edición en Costa Rica y se puede conseguir en las librerías en Costa Rica. Igualmente, en Internet hay pues una gran cantidad de páginas donde se pueden leer poemas es decir, que se han publicado en diversas revistas, en diversos sitios. Con solo buscar mi nombre, Carlos Villalobos Poeta, se puede acceder fácilmente. Se han publicado en Círculo de Poesía, en fin, en una gran cantidad de Lo revistas. ponemos en el buscador de la web, Carlos Villalobos, obras, Este, poemas, libros, y ahí aparece todo tu obra. el tío Google, como le decimos, me pilla inmediatamente. Te pillan. Muy bien. Sí. Y por último, para terminar, ¿qué podemos hacer los escritores y la cadena de escritor, editor, maquetador, distribuidor, librero para, de alguna manera, revertir esta situación de que la gente no lea? ¿Qué parte, qué podemos hacer, en qué tenemos que mejorar para que la gente lea más? Em, este es un reto en el que la academia, a algunas organizaciones, sobre todo, digamos, asociadas a los escritores, pues por ejemplo, acá en Costa Rica, algunas de las acciones que se han hecho es generar o propiciar espacios para la divulgación de la palabra, tratar de enamorar a las y los jóvenes de la palabra, y algunos pasos hemos dado en esta dirección. Cuando de repente un festival literario consigue que que se cree, digamos, un público que asiste a estas actividades. Es necesario también que los entes del Estado, ministerios de cultura sobre todo, desarrollen acciones. Algunos países lo han hecho han tenido algunas experiencias exitosas. Por ejemplo, se han logrado que eh, por ejemplo, vamos a ver, recuerdo las bibliotecas ambulantes. Ese me parece que es un proyecto interesante. Por ejemplo, acá en Costa Rica tenemos en los parques, esto es una acción de los municipios, casetillas, espacios donde la gente deja libros. Entonces yo observo que algunas personas dejan libros ahí y recogen libros. Yo soy uno de los que con frecuencia voy a dejar Muy libros intercambio. y encuentro a veces que hay personas que llegan y se sientan ahí aquí tenemos un parquecito que es como una especie de bosque con senderos, está muy cerca de donde resido. Y entonces ahí es pues usual que algunas personas lleguen a leer y toman libros de estas este, pues casetillas libres, ¿verdad? Y aprovechan para leer y traen sus libros, etcétera, etcétera. Eso ha contribuido. Es un reto, no es tan fácil. Tenemos competencias cada vez más fuertes, em, pero bueno, hay acciones que se pueden hacer. Ujú. Pues muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos en la aventura de leer y ojalá esta aventura algún día deje de ser tan peligrosa, tan procelosa y simplemente sea el placer de leer y no una aventura. Muchas gracias Y y que buen nos día. mantengamos en forma leyendo. Y nos mantenemos ahí, sí. Gracias, gracias, Ángel. Muy agradecido, de verdad.